y yo estoy ahora sí que adivinando su pensamiento. Ok. Todavía se están integrando todos. Ok, como les estaba mencionando, Karen Horney fue hija de un capitán de navío que era noruego y su madre que era holandesa. Algo que identificaba mucho a su mamá y que de hecho muchos historiadores y gente que ha escrito parte de su biografía indica que la mamá de Karen Horney era muy conocida por su belleza, que la mamá de Karen era extremadamente bella y que desgraciadamente Karen creció con una gran inseguridad y complejidad con respecto a la belleza que poseía su mamá, ya que ella no sentía que había ahora sí que heredado los mismos dotes estéticos que tenía su madre. En cambio, creía que se parecía mucho más en ciertos rasgos toscos que su padre. Aparte de que creció en un ambiente muy machista, muy en donde el hombre de la casa tenía que ser el que tenía el poder, el que tenía que tener la remuneración económica. Tanto fue esta situación de vivir bajo una restricción de tipo patriarcal, que fue parte por lo cual decidió estudiar medicina. De hecho, se convirtió en una de las primeras mujeres médico en su época, al ser de las pocas que se inscribió como mujer en la carrera de medicina, ya que era una carrera considerada completamente solamente para varones. Sin embargo, ¿qué? Sigue con su audio, profe. Profe, no se oye. No se oye, maestra. A ver. ¿Siguen sin escucharme todos? Lo que pasa es que por momentitos se oye así como si fuera un robot, pero en cámara lenta. ¿Sí? Sí, maestra, se corta. Y por rato se escucha bien y por rato no. Y por rato A ver, ¿hasta dónde me han escuchado? Hasta donde empezó a decir se escucha o no se escucha. Qué gracioso me salió. Yo creo que hasta donde dijo de la madre y su Sí. belleza. Yo escuché hasta donde habló de que era médico. Ok. Nos quedamos con su padre. A ver, a nivel general, ella vivía en una situación donde vivía en un ambiente machista, una mamá que era muy apreciada por su belleza, un hermano del cual se tenía muchísimas expectativas, un padre precisamente que siempre la denigró por el hecho de ser mujer, no que la denigró que la maltratara, sino que nunca le consideró grandes expectativas a futuro más que para ser esposa. Quien le ayudó de cierta manera a inscribirse a medicina fue su madre. Tuvo una pequeña alianza entre su madre y su hermano. Incluso algunos mencionan que con su hermano mantuvo ciertos juegos sexuales durante la infancia. Que como les dije a algunos de sus compañeros del otro turno, estos juegos sexuales no necesariamente eran que tuvieran algún tipo de relaciones o encuentros sexuales. No, juegos sexuales tiene que ver con juegos de roles, juegos de orientación en cuanto a la sexualidad, pero no como tal un acercamiento del tipo sexual. ¿Hasta ahí vamos escuchando bien todo? Sí. Sí. Okay. Cabe aclarar que Horney no es su apellido de soltera. Su apellido de soltera era Danielsen. Horney adquirió ese apellido debido a su primer matrimonio, que fue Oscar Horney. Sin embargo, aunque se divorció y después tuvo una gran cantidad de amantes, incluyendo entre ellos a Eric Fromm, jamás cambió de apellido. Y creo que eso es un dato muy importante para considerar, siendo que era una gran exponente del feminismo y del poder femenino, y del cual hablaremos conforme vamos viendo más de su teoría, que Horney fue una víctima de su propia causa.
Y esto se los había mencionado a sus compañeros, entre ellos Ali y Bere. ¿Y me puedes decir, Bere, a qué nos referimos con que ella fue una víctima de su propia causa, de su propia teoría? ¿O qué te acuerdas de ello? Más o menos, pero no creo que esté bien. A Creo ver. que había dicho que por más que buscó el amor o algo así, no la había encontrado, ¿no? Ok, una gran necesidad. Bueno, es algo así relacionado, pero no me Ok, acuerdo. sí, sí, tienes razón. Una de las necesidades neuróticas que ella realizó, o que ella describió, era esta gran búsqueda del amor, del cual ella fue víctima porque sí tuvo varias relaciones. Sin embargo, a pesar de que en sus conceptos principales, en su teoría, mencionaba mucho acerca del poder femenino y del complejo de masculinidad que tienen los hombres, ella siempre les daba los mejores puestos o los puestos de mando a sus amantes, en vez de ser ella la que tuviera el puesto de mando. Incluso, La necesidad neurótica, ¿no? así es, dentro de las necesidades neuróticas, que son 10, que hablaremos de ellas más adelante, que esas necesidades neuróticas responden a comportamientos de tipo neurótico. Pero antes de llegar a las necesidades neuróticas hay que revisar ciertos conceptos principales para poder entender su teoría. Ali, ¿te acuerdas qué tipo de relación llevaba con su madre al principio? Pues igual sufría la misma discriminación No, no me acuerdo. No. Ok. Con su madre al principio, ella decía que tenía una muy buena relación. Sin embargo, le empezó a llamar algo llamado psicoanálisis. E incluso perteneció a una escuela de psicoanálisis, no al Círculo de Viena como tal, pero sí participó en una escuela del psicoanálisis. Y a partir de que estuvo en terapia, empezó a surgir ciertos sentimientos negativos o ciertos sentimientos traumáticos hacia la imagen materna. Y dentro de ello salió lo de su complejidad respecto a la belleza que siempre expresaban acerca de su madre y casi nunca de ella. Y entonces, en vez de verla como aliada, empezaron a surgir sentimientos de inferioridad y hasta de competencia. Uno de los libros más famosos de su autoría se llama El autoanálisis. El autoanálisis, así como su nombre lo dice, es un libro donde se relata el propio análisis o psicoanálisis de ella, pero con un seudónimo. Hay una segunda parte de ese autoanálisis, pero en este libro ella utiliza un seudónimo para referirse a sí misma con respecto a los resultados salidos en la terapia. Ella también tuvo una hija a la cual sentía primeramente mucho cariño y se sentía muy aliada con él. Sin embargo, ¿se acuerdan que les dije que uno de sus amantes fue Erich Fromm? Bueno, Erich Fromm después, debido a el interés que tenía con respecto al psicoanálisis y el análisis hacia pacientes, llevó a que su hija también fuera analizada, recibiera un tipo de terapia, y pues su terapeuta fue Erich Fromm. Pero resultó que igual a partir de empezar a tener una terapia con Erich Fromm, empezaron a surgir ciertas conductas rebeldes y desafiantes hacia Karen, por lo cual le echó la culpa completamente a Erich Fromm y de ahí terminó su relación. ¿Quiénes son los antecedentes intelectuales de Karen? Cuando hablamos de antecedentes intelectuales me refiero a quienes fueron grandes influencias en su pensamiento crítico, en su pensamiento profesional dentro de la cuestión analítica. Y para empezar, pues fue Sigmund Freud y posteriormente a Fred Adler.
Con respecto a Sigmund Freud, le interesó mucho el tipo de técnica o teoría de la asociación libre, así como el significado de los sueños y también ciertas cuestiones del desarrollo psicosexual. Con lo único que discutió, bueno, no discutió con Freud de manera directa, pero sí con la escuela del psicoanálisis, que por lo tanto fue expulsada también, ya que empezó con ideas muy contrarias a lo que mencionaba Freud, ya que ella expuso que así como supuestamente las mujeres le tenemos envidia al pene, los hombres tienen envidia hacia nuestro don de la vida. ¿Y qué es esto del don de la vida? ¿A qué creen que se refiere? Pues, ¿El don de la qué? El don de la vida. ¿Podría Es el- ser el tener hijos? Así es. Karen mencionaba que así como supuestamente Freud describía que nosotras tenemos envidia al pene, o sea, la superioridad que representa el hombre, Audio. otra vez. ¿Aquí ya me escuchan bien? Ya. Sí. Ok. Y así como las mujeres supuestamente le tenemos envidia al pene, o sea, la superioridad que representa el hombre, de igual manera el hombre tiene cierto complejo, un complejo de masculinidad por el cual nos tienen envidia a nuestro don de la vida. Ya que, y por esa precisa razón por la que tienen un complejo de inferioridad con respecto a nuestro don de la vida, es por ello que automáticamente nos empiezan a tachar de débiles o de inferiores con tal de ocultar su complejo de inferioridad con respecto a nuestro don de la vida. Y pues obviamente imagínense esas declaraciones escritas por Horney dentro de la comunidad psicoanalítica. ¿Ustedes qué creen que haya pasado en esta situación? Chicos, El audio, maestra. pues es que los dejé que ustedes me respondieran la pregunta. Ay, ya quiero regresar a la escuela. ¿Ya me Estamos escuchan todos, bien? compañera. Sí. Ya. ¿Hasta dónde se quedaron de que me hayan escuchado bien de la temática? Lo del complejo de minusculidad de Freud. No, de Karen Horney. Para Freud, nosotros teníamos una cuestión de inferioridad con respecto al hombre porque le envidiábamos el pene. Pero no de que les envidiáramos el tener en sí pene, sino que les envidiábamos el hecho de ser hombres al recibir estatus, recibir poder con respecto a nosotras. Sin embargo, Horney describió lo contrario, que no es que nosotros tengamos envidia al pene, sino que el hombre se siente inferior o de manera directa amenazado por nuestra superioridad al tener el don de la vida. ¿Qué era el don de la vida? El hecho de que nosotras podemos concebir y dar a luz. Y precisamente que esa razón de tener esa complejidad de feminidad, porque nosotras tenemos el don de la vida, los lleva a responder de manera agresiva o dominante hacia nosotros para que no nos veamos como superiores. ¿Qué pasó? ¿Alguien habló? No. No. ¿No? Yo, Ok. Dime. yo maestra, Pues dime. pues le deseo que ¿Qué cosa?
A ver, les hago la pregunta. ¿Qué creen que haya sucedido después de estas declaraciones descritas por Horney, donde dice que el hombre es el que es inseguro de nosotras? Y que porque es inseguro hacia nosotras, por eso actúa de manera dominante para que no nos sintamos superiores a él. ¿Qué haya No. sucedido con respecto a quién? Dentro del círculo psicoanalítico, donde mayormente eran hombres y que seguían las posturas de Freud, ¿ustedes creen que haga? Ajá, así es, Antonio dice que enojo y conflicto. ¿Ustedes qué más me pueden decir que haya surgido después de las declaraciones escritas por Horney? Como Freud era un narcisista, egocéntrica, ególatra, Ajá, ególatra. se enojó, no sabía mantener sus frustraciones. Obviamente la desterró bueno, él directamente no, porque no pertenecía. Ajá, no pertenecía al círculo de Viena. Pero sí, la escuela psicoanalítica sí la expulsó. Le hicieron atacar su virilidad. Era como el tipo del nazi, si no estás con ellos, estás en contra. Estás contra de nosotros. Entonces, si no compartía sus ideas con Freud y su círculo de Viena y toda la escuela psicoanalítica, pues estabas para afuera. Así Entonces es. ella empezó su trabajo con lo que eran, aparte los mecanismos de defensa. A partir de los mecanismos de defensa empezó a estudiar, de hecho, las No lo necesidades entiendo. neuróticas. ¿Me oyen? Siento con Talía. ¿Me escuchan? Ya. Relájese, maestra, relájese. Entendemos. Maestra, es que por momentos se va el audio. Pero No no sé solamente qué el sea. audio, por momentos incluso me saca y me vuelve a ingresar. Bueno, los demás conceptos los estaremos revisando más adelante. No sé si se quedaron ustedes ya congelados, porque hay gente que no la logró ver. Yo tengo problemas. Otro de sus grandes referencias intelectuales. Estoy relajada, Vidal, gracias. Ay, profe, mejor tomémonos el día. Mira, Cámara. pues tú ya me saliste más canija. No, no es cierto, profe. ¿Cómo que? No me está agarrando la cámara. A ver, ya eso pues con respecto a Sigmund Freud, uno de sus primeros exponentes como, ahora sí que influencias intelectuales, y también fue Alfred Adler. De Alfred Adler le tomó mucha importancia a la descripción que él hacía con respecto a los complejos precisamente de inferioridad y superioridad, pero también lo que le llamó la atención fue una teoría que reflejaba la posición de nacimiento en cuanto a los hijos, revelaba mucho de las características de personalidad de cada uno. Y pues obviamente con respecto a ella y su situación con su hermano, esto le llamó la atención para poder de cierta manera entender que tu lugar en la familia con respecto a tus hermanos o hermanas te da cierta forma de guía de actuar o de referencia ante tu vida. Ok. Ahora, ¿cuáles eran estos conceptos principales que describe Horney? Para entender existen tres clasificaciones para entender sus conceptos. Y más que tres clasificaciones son fases. La teoría feminista de Horney tuvo diferentes momentos importantes, fue evolucionando a través del tiempo y dentro de ellos se encuentra primero la visión de la psicología femenina, el nuevo paradigma de Horney y de ahí ya la teoría madura, o sea, cuando ya fue el último momento de su teoría. Y vamos a iniciar primero con la psicología femenina. Dentro de la psicología femenina tenemos estos 5 componentes. La visión masculina de la mujer, los factores culturales, el complejo de masculinidad, la sobrevaloración del amor y la neutralidad del género.
dentro de las fotos que les acabo de enviar, si me pueden hacer el favor de ir a donde dice precisamente conceptos principales, la visión masculina de la mujer. Dentro de Karen Horney. ¿En dónde, profe? Dentro de Karen Horney, en donde dice conceptos principales, abajo dice psicología femenina y luego en negritas dice la visión masculina de la mujer. Leo. Ok, nada más déjame ver que todos los demás ya vayan encontrando la página. ¿Te gusta ser bruja? No. Bueno, a veces. Bueno, a veces. Ay, ¿a quién le gusta ser bruja? Eli y Beto. Bueno, dependiendo, si tienes poderes, yo creo que estaría muy padre. ¿Qué página? Ya encontré la página. Ya, maestra, ya la encontré. Ok. Ya. A ver, Ali, hazme el favor de leer donde dice la visión masculina de la mujer. En sus primeros ensayos acerca de la psicología femenina, Horney se empeñó en mostrar que las mujeres y los hombres tenemos propios términos, y no únicamente por sus diferencias a partir de una supuesta inferioridad de la mujer respecto al hombre. Sostuvo que el psicoanálisis considera a la mujer como un hombre defectuoso, porque es producto de un genio masculino y de una cultura dominada por los hombres. La visión masculina de la mujer se ha incorporado al psicoanálisis como una descripción científica de la naturaleza esencial femenina. Una cuestión importante para Horney es determinar que los hombres ven a las mujeres como las ven. Afirma que debido a la envidia del hombre por el embarazo, el parto y la maternidad, así como por los pechos y la lactancia, surge inconscientemente en el que es la tendencia a devaluar a las mujeres. Vicky, bájale un poquito. Además, el impulso masculino hacia el trabajo creativo es una comprensión de su pequeño papel en la procreación hacia el trabajo creativo. Es una compensación de su pequeño papel. Ay, me perdí. Nos quedamos en la tendencia de evaluar a las mujeres. Además, el impulso masculino hacia el trabajo creativo es una compensación de su pequeño papel en la procreación. Y luego dice, la envidia de la matriz. Del hombre debe ser más fuerte que así la llamada envidia del pene de la mujer, ya que los hombres necesitan despreciar a las mujeres más de lo que están necesitadas despreciar a aquellos. Hasta ahí. Aquí en la visión masculina de la mujer, Horney mencionaba que era necesario que las mujeres tuvieran una descripción diferente en su desarrollo que el de los varones, porque desde manera fisiológica, biológica y social, las mujeres y los hombres somos diferentes. Por lo tanto, el psicoanálisis no podía explicar de manera detallada y profunda la psique de la mujer, porque la teoría era completamente enfocada solamente en los hombres, su desarrollo a través de la envidia del pene, y que las mujeres éramos hombres defectuosos, porque como le teníamos envidia al pene, nosotros éramos inferiores tanto emocional como psíquicamente. Por lo tanto, Horney dice, ¿cómo va a ser esto? O sea, las mujeres tenemos ciertas características diferentes y únicas con respecto a los varones. Y al contrario, son los varones los que son más débiles que nosotras, porque ellos, como no pueden procrear, como no pueden tener las mismas características sociales y de importancia biológica, entonces necesitan hacernos sentir menos para poder ellos cubrir sus complejos de inferioridad. Y a eso ella le llamó la envidia de la matriz. Pues imagínense, a alguien que sea machista, alguien le dice, es que sabes que tú eres el que eres el acomplejado y por eso necesitas hacer menos a la mujer, pues obviamente eso les cayó como balde de agua fría a estas personas
que la desterraron durante cierto tiempo de la parte psicoanalítica, por lo tanto ella abrió su propia escuela. Muy bien, vámonos ahora a los factores culturales. ¿Todos los demás están siguiendo la lectura con las fotos? Sí. A ver, Vidal, ¿qué dice de los factores culturales? En sus ensayos acerca de la psicología femenina, Horney se distanció pronto de la idea freudiana de que anatomía es destino y puso más énfasis en los factores culturales como fuente de los problemas de las mujeres y de la identidad de género. Reconoció que las niñas pequeñas envidian los atributos masculinos, pero le aprecia que no tenían importancia psicológica. Lo que las mujeres envidian más que otras son los privilegios de los hombres y lo que necesitan es una oportunidad para cultivar sus capacidades humanas. La idea patriarcal de las mujeres no corresponde a su carácter inherente, pero el poder cultural de esa idea ideal hace que ellas se conformen. Hasta ahí. Ahí tiene que ver con respecto a nuestro contexto social. Ella menciona que aunque sí las niñas pequeñas, solo las niñas pequeñas, le llegan a tener cierta envidia a la figura masculina, no tiene que ver con respecto a características anatómicas, o sea, que les tengan envidia al pene o les tengan envidia que son más altos o más fuertes. No, a eso no es a lo que le tienen envidia, sino lo que le tienen envidia es a los privilegios que muchas veces llegan a gozar más los hombres que las mujeres con respecto a esta época. Y es por lo tanto que, de acuerdo a esto, le puede llegar a afectar psicológicamente, pero ya en edades más avanzadas. Cuando comienza a ver que a lo mejor no tiene la misma oportunidad que su hermano para estudiar cierta carrera, o que no tiene la misma oportunidad para a lo mejor ella ser la que elija a la persona con la que se va a casar. Y que es a partir de la cultura o de nuestras normas sociales que esas actitudes o esos hechos se pueden reforzar o se pueden mitigar, para que así la mujer pueda tener una mayor desenvolvimiento, se pueda sentir desenvuelta y libre de actuar con respecto a las mismas oportunidades que el varón. Luisa, ¿sí estás siguiendo la lectura? Ahora sí. Tú ayúdame con el complejo de masculinidad. Horney no negó que las mujeres envidian a los hombres, ni que están inconformes con su papel femenino. De hecho, en muchos de sus ensayos trata el complejo de masculinidad equivalente a la protesta masculina de Adler, que definió como el complejo total de sentimientos y fantasías que abrigan las mujeres para ser discriminadas. Su envidia por los hombres, su deseo de ser hombres y desechar su papel femenino. ¿Continúo? Sí. Primero sostuvo que las mujeres estaban condenadas a sufrir el complejo de masculinidad por su necesidad de escapar de la culpa y ansiedad resultantes de su situación edípica, pero muy pronto observó que el complejo no era inevitable, sino el producto de una cultura dominada por hombres y de ciertas dinámicas familiares. El hecho de que... ¿Continuó? Sí. El hecho de que una niña se exponga desde el... desde el nacimiento a la sugestión directa o sutil pero inevitable de su inferioridad es una experiencia que estimula constantemente su complejo de masculinidad. Al referirse a la dinámica familiar, Horney se centró primero en la relación de la niña con los hombres de su familia, pero más adelante derivó el complejo de masculinidad y
todos los fenómenos tradicionales asociados con la envidia del pene. Hasta ahí. Como sentimiento. Hasta ahí. Aquí con respecto al complejo de masculinidad, Horney menciona que incluso pueden llegar las mujeres a veces a desarrollar ciertas actitudes mucho más masculinas que femeninas. Ahora, hablo de cuestiones a nivel social, no que en serio sean, que se vuelvan marimachos, no, sino que sus actitudes o su forma de actuar empieza a relacionarse más como lo hacen los varones que como estaba descrito que lo hacían las mujeres. Menciona que el complejo de masculinidad sí nace a partir de una envidia hacia los hombres, pero la envidia con respecto a los mismos derechos de trabajo, de estatus social, de oportunidad, etcétera. Y por lo tanto se esfuerzan ellas de sobremanera a quererse comportar más como hombres que comportarse como mujeres. Y que incluso menciona que muchas mujeres que empiezan a padecer del complejo de masculinidad son aquellas que se dedican a ser a lo mejor hasta empresarias muy exitosas, que deciden no tener hijos, que no se quieren casar o viven relaciones de manera abierta o no se quieren casar aunque tengan a una pareja estable, que si tienen hijos los dejan a cargo de otras personas y ellas se involucran menos en la crianza, o que mencionan que su trabajo son sus hijos, porque su complejo de masculinidad, el hecho de querer sobresalir con respecto a los hombres, las lleva a dejar de lado las conductas o actitudes supuestamente ligadas a lo que hacen las mujeres. Quiere tanto parecerse a los hombres que empieza a optar conductas o dinámicas que les refieren más a los hombres que a las mujeres. No sé si quedó claro ese punto. ¿O alguien tiene dudas? No. ¿Seguro? No, profe. Okay. Vamos a terminar de ver ya la sobrevaloración del amor y con eso terminamos, ¿de acuerdo? Sí. Sí. A ver, ¿quién quiere leer la sobrevaloración del amor? Me encanta el tema, pero no veo. ¿Yo? ¿Quién es yo? Bere. A ver, ayúdame entonces a leer la sobrevaloración del amor. La sobrevaloración del amor es la culminación del intento de Horney por analizarse a sí misma en términos de la psicología femenina. El ensayo se basa en los casos de 7 mujeres cuyos antecedentes familiares, síntomas y ambientes sociales son similares a los de Horney, quien muy probablemente se haya incluido en esta muestra clínica. La mayor parte del ensayo está dedicada a tratar de explicar por qué todas estas mujeres sienten una necesidad obsesiva por un hombre, pero son incapaces de mantener relaciones satisfactorias. Horney ubica su obsesión hasta la niñez, en la cual cada una había quedado en segundo lugar en la competencia por un hombre. Es el destino habitual de la niña ver frustrado el amor por su padre, pero para estas mujeres las consecuencias son más graves por la presencia de una madre o hermana que domina el aspecto erótico de la situación. Okay. Te vas a pasar a la siguiente, pero a partir donde dice la conquista del hombre. La conquista del hombre provee no únicamente lo que Horney llamaría después un triunfo vengativo, sino también una forma de lidiar con la ansiedad y el odio a sí misma. La niña insegura desarrolla la ansiedad de sentirse anormal, lo que frecuentemente se manifiesta como temor de que algo esté mal con sus genitales o de que es fea y no puede ser atractiva para ningún hombre. Te sáltate hasta la situación. La situación de estas mujeres es triste, porque sus relaciones con los hombres son lo más importante, pero nunca son satisfactorias. Pierden el interés en un hombre tan pronto como lo han conquistado, porque tienen un profundo miedo de las decepciones y humillaciones que esperan como resultado de enamorarse. Hasta ahí. A ver, ¿quién entendió algo de lo que leyó Bere? ¿O quién me puede dar una cierta crítica o conclusión de todo lo que nos acaba de leer Bere?
Esto fue muy controversial en su época, de hecho. Chicos, ¿alguien puso atención a lo que leyó Bere o siguieron la lectura? Para que me digan qué fue lo que pueden sacar de idea principal de todo lo que acaba de leerse. Nadie puso atención y nadie quiere contestar. No, yo sí, pero no sé bien cómo. Ya comenta. Cuéntame. No, pues es como que decía que, bueno, en una parte decía que nosotros necesitamos o tenemos una necesidad obsesiva por el hombre. Estamos obsesionadas. ¿No? ¿Ah? Más que por el hombre, la obsesión es por qué. Porque se sienten feas con alguna... No. Ese es un complejo. Su necesidad en la sobrevaloración del amor es más allá del querer tener un hombre, porque ahí mismo lo dice, cuando ya tienen al hombre, no les dura mucho. Pero dice que son bueno, que son incapaces de mantener relaciones satisfactorias. Así es. Para ellas ya no son satisfactorias. Es por ver con la relación sexual. A ver, voy a apagar la llamada porque ya está a punto de sacarnos y voy a iniciar una nueva. Ok.